Tomás no veía el mundo, pero lo sentía. Sentía el viento helado de las montañas rozar su rostro cada mañana. Sentía el crujir de las piedras bajo sus sandalias andinas mientras caminaba. Sentía sobre todo el peso de ser invisible para los demás. Los niños del pueblo, Villa Esperanza, lo evitaban, murmurando burlas al pasar. Ahí va el cieguito con su quena rota. Pero Tomás no lloraba. Cada tarde se sentaba en la esquina de la feria, junto al puesto de api de Doña Rosario, y tocaba su vieja quena de bambú, agrietada por los años. De ella no salían melodías perfectas, sino suspiros del alma, oraciones sin palabras. Nadie sabía de dónde había salido ese niño ciego. Algunos decían que lo dejaron abandonado a las puertas de la iglesia. Otros juraban haberlo visto llorar bajo el altar de Nuestra Señora de Copacabana. Pero la verdad era que Tomás solo tenía a su música y a su fe. Cada noche, después de reunir unas pocas monedas, regresaba a su humilde casita de barro y techo de zinc, tambaleante en medio de la ladera. Al llegar, se arrodillaba ante una pequeña imagen de la Virgen colgada con un clavo oxidado y rezaba con voz temblorosa: «Virgencita, no quiero ver con los ojos, solo quiero que alguien me vea con el corazón». Nadie respondía. Nadie lo miraba, nadie lo conocía, pero él seguía orando. Hasta que un día, entre el bullicio de la feria, mientras los comerciantes gritaban sus precios y los niños jugaban con llantas viejas, alguien lo escuchó. Alguien que no solo oyó la quena, sino el clamor silencioso de su alma. Era un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el destino de Tomás para siempre. El hombre que se detuvo era Ramiro Vargas, un renombrado maestro de orquesta de La Paz. Había llegado a Villa Esperanza buscando instrumentos artesanales para un proyecto cultural, pero lo que encontró fue mucho más valioso. Al oír la melodía imperfecta pero llena de vida, su corazón se estremeció. Se acercó lentamente, observando al niño flaco, de piel morena, con los ojos perdidos y la quena sostenida entre sus pequeñas manos. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Aquella música le recordaba a su hijo fallecido, a su propia niñez, a las oraciones que alguna vez olvidó. Cuando Tomás terminó de tocar, bajó la cabeza como pidiendo disculpas. «¿Le molesté, señor?», preguntó con humildad. Ramiro, con la voz quebrada, respondió: «No, hijito, me salvaste». A la mañana siguiente, Ramiro recorrió las calles polvorientas de Villa Esperanza preguntando por el niño ciego de la feria. Finalmente, llegó a la casita de barro donde Tomás vivía solo. Tocó la puerta con respeto. «Soy Ramiro Vargas. Quiero llevarte conmigo a la ciudad, enseñarte música de verdad, y si me lo permites, quiero ser tu padre». Tomás, que nunca había escuchado la palabra hijo dirigida a él, quedó en silencio. Sus ojos apagados parecían brillar por dentro. «Pero yo no tengo nada, ni siquiera sé leer», balbuceó. Ramiro sonrió con ternura. «Tienes lo más valioso: fe y alma. Dios te ha regalado un don. Solo necesito que confíes en Él y en mí». En menos de una semana, con la bendición del padre Esteban y la autorización de las autoridades del pueblo, Tomás dejó atrás Villa Esperanza. Fue la primera vez que subió a un vehículo, la primera vez que sintió el vértigo de las curvas de la carretera, el zumbido del motor y el horizonte expandirse ante él, aunque sus ojos no pudieran verlo. Ramiro lo llevaba a La Paz, donde un nuevo mundo lo esperaba. Al llegar, Tomás quedó maravillado por los sonidos, los claxones, las voces, los pasos acelerados, pero sobre todo por el piano que tocaba suave en la casa de Ramiro. Allí, entre libros de música, instrumentos y aromas de pan caliente, comenzó una nueva vida.
Ramiro no solo le enseñó teoría musical, sino también a leer braille, a escribir sus propias partituras, a descubrir los secretos de cada nota. Cada lección era un acto de amor, cada melodía una oración. Recuerda, hijo, la música no es para ser perfecta, es para sanar almas, le repetía Ramiro. Los meses pasaron y Tomás se transformó. Ya no era el niño frágil del pueblo. Ahora sus dedos danzaban sobre el piano y su quena reparada lanzaba melodías que tocaban corazones. Una tarde tras un ensayo, Ramiro lo abrazó fuerte y le susurró: Dios te preparó en el silencio para esto. Tu dolor fue semilla, ahora es fruto. Pasaron 2 años. La historia de Tomás comenzó a extenderse más allá de La Paz. Su primera gran presentación fue en el Teatro Municipal, donde interpretó una pieza que él mismo compuso, Melodía para mi Virgencita de Copacabana. El público quedó en silencio, muchos con los ojos humedecidos, mientras las notas danzaban como plegarias. Las cámaras de televisión grababan cada segundo. Al día siguiente los periódicos lo llamaban el niño ciego que hizo llorar a Bolivia. En Villa Esperanza, doña Rosario lloraba al ver la transmisión en su viejo televisor. Ese es mi niño. Yo le di su primer API cuando no tenía ni un centavo. Incluso aquellos que antes lo humillaban en la feria, ahora veían sus rostros reflejados en la vergüenza. «¿Ese es Tomás? El cieguito del ruido», murmuraba uno. Doña Luisa, la curandera del pueblo, no pudo contenerse. Ustedes se burlaban y él solo oraba. Por eso Dios lo levantó más alto que todos ustedes. La municipalidad de Villa Esperanza, conmovida, instaló una pequeña placa en la esquina donde Tomás solía tocar. Aquí tocó con el alma Tomás Vargas, el niño que nos enseñó a ver, con el corazón. Ahora, cada domingo, el pueblo entero escuchaba sus melodías a través de los altavoces de la plaza, como una bendición que acariciaba las montañas. Una noche, sentado junto a Ramiro en la terraza de su nueva casa, bajo el cielo estrellado de La Paz, Tomás rompió el silencio. «Papá, si aquel día no me hubieran roto la quena, si no me hubieran humillado en la feria, yo no estaría aquí». Ramiro lo miró, conmovido, mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Tomás continuó, con una voz serena y madura: «Dios usó mi dolor como semilla. Cuando creí que todo era oscuridad, Él estaba preparando mi camino». Ramiro lo abrazó fuerte, sin poder pronunciar palabra, sabiendo que la fe de ese niño era más grande que cualquier música. Con el tiempo, Tomás viajó por varios países, tocando en escenarios que jamás imaginó. Su quena de bambú, ahora restaurada con ébano y adornos andinos, se convirtió en su símbolo. Pero a pesar de los aplausos, las entrevistas y la fama, en su interior seguía siendo el niño de Villa Esperanza, el que rezaba cada noche frente a su Virgencita. «Nunca toques para el mundo, hijo», le recordaba Ramiro antes de cada concierto. «Toca para el cielo, que cada nota sea una oración». Y así lo hacía. Cada melodía que salía de sus manos era puro testimonio, fe transformada en sonido. Una tarde, mientras caminaban por el centro de La Paz, Tomás escuchó el sonido lejano de una quena en la calle. Detuvo su paso, guiado solo por el oído. Se acercó y encontró a un niño descalzo y temblando de frío, tocando con dificultad. El recuerdo fue inmediato. Era como verse a sí mismo años atrás. Tomás se agachó frente al pequeño y le sonrió. «¿Quieres aprender a tocar de verdad, pequeño?», le preguntó. El niño asintió con timidez. Ramiro, detrás, comprendió sin palabras. Dios ahora usaba a Tomás para extender la misma mano que un día lo rescató a él. Desde aquel día, Tomás comenzó a enseñar música a niños de la calle, creando junto a Ramiro una pequeña escuela
gratuita en La Paz. Allí, cada melodía nacía del dolor convertido en esperanza. Dios no me salvó solo a mí, decía Tomás a sus alumnos. Me salvó para que yo los ayude a ustedes. Y mientras las flautas y quenas de los niños llenaban el aire de notas puras, las lágrimas de los padres emocionados se mezclaban con los aplausos. En cada clase, en cada acorde, resonaba la misma verdad que lo había sostenido desde niño. La fe no necesita ojos, necesita corazón. Si crees en el poder de la fe, suscríbete ahora mismo. Aquí compartimos historias de esperanza que transforman vidas. Los años continuaron su marcha, pero Tomás jamás olvidó sus raíces. Un día, recibió una invitación especial. El municipio de Villa Esperanza quería rendirle homenaje con un gran concierto en la plaza central. Al llegar, el corazón le latía fuerte. El viejo árbol de molle, las calles de tierra, las casitas de adobe, todo seguía ahí, pero ahora lleno de rostros emocionados, esperándolo. Doña Rosario, con sus manos arrugadas, le entregó una picaliente y susurró: «Siempre supe que Dios tenía algo grande para ti, mi niño». Tomás acarició su mano y sonrió, mientras el viento frío acariciaba las montañas. Esa noche, bajo las estrellas de los Andes, Tomás subió al pequeño escenario. No necesitaba ver para sentir la multitud reunida. Sujetó su quena de ébano, cerró los ojos y dejó que su alma hablara. Cada nota flotaba en el aire como plegarias que abrazaban los corazones de todos los presentes. Algunos lloraban, otros oraban en silencio, y al terminar, un silencio sagrado inundó la plaza antes de que estallaran los aplausos. El alcalde, conmovido, subió al escenario y colocó en sus manos una placa que decía: «A Tomás Vargas, el niño que tocó para Dios y sanó nuestras almas». Después del homenaje, mientras caminaba lentamente por la plaza vacía, Tomás se detuvo frente al rincón donde años atrás había sido humillado y expulsado. El mismo rincón donde lloró con su quena rota entre las manos. Tocó la placa de bronce con sus dedos y susurró: «Gracias, Virgencita, aquel dolor fue necesario». Ramiro se acercó en silencio, apoyando su mano en el hombro de su hijo adoptivo. «Dios nunca te abandonó, hijo. Te moldeó en el fuego para que iluminaras a otros». Tomás asintió, con lágrimas que corrían libres, no de tristeza, sino de gratitud profunda. Esa noche, de regreso en su casita en La Paz, Tomás se arrodilló como cuando era niño, frente a la pequeña imagen de Nuestra Señora de Copacabana, que lo había acompañado siempre. Con voz serena oró: «Virgencita, gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía. Tú fuiste mi refugio en la soledad, mi consuelo en la humillación. Hoy sigo tocando, no por los aplausos, sino por ti». En el silencio de la madrugada andina, una ráfaga tibia recorrió la habitación, como si el cielo mismo respondiera a su oración. Y Tomás sonrió, sabiendo que nunca había estado solo. Poco a poco, su historia cruzó fronteras. Medios internacionales comenzaron a entrevistarlo, pero Tomás siempre desviaba los elogios. «No soy yo», decía en cada micrófono, «es Dios quien transformó mi historia». Invitado a tocar en escenarios de Europa y América, llevó consigo la quena de su infancia, como un recordatorio vivo de donde lo había sacado el cielo. En cada concierto cerraba los ojos y dejaba que su música hablara de esperanza, de fe, de un amor divino que levantaba al olvidado, al pequeño, al invisible. Durante un recital en Roma, después de interpretar una pieza compuesta en honor a los niños huérfanos, un cardenal se le acercó entre lágrimas. «Tomás, tu música es oración pura. Has traído el cielo a la tierra». Él con humildad respondió: «No son mis manos, eminencia, son las manos de Dios guiando las mías». Esa noche, al volver al hotel,
Mientras miraba la ciudad desde su ventana, susurró al cielo estrellado: Señor, si aquel día no me hubieran dejado solo en Villa Esperanza, jamás habría entendido lo grande que eres. Y sus lágrimas, una vez más, no eran de dolor, sino de gratitud. Tiempo después, Tomás decidió regresar a Villa Esperanza, no como artista reconocido, sino como el niño que nunca dejó de amar ese rincón olvidado. Esta vez no llegó solo. Trajo consigo donaciones, nuevos instrumentos y maestros voluntarios para abrir una pequeña escuela de música en el pueblo. Los niños, que antes jugaban sin rumbo, ahora llenaban las aulas con melodías andinas. Doña Rosario, emocionada, lo abrazó entre lágrimas. «Mira lo que has sembrado, hijito. Todo comenzó con tu quena rota y tu oración». Tomás la apretó con ternura. «Comenzó con Dios, doña Rosario. Yo solo fui su instrumento». Cada tarde, al caer el sol, los niños se reunían en la misma plaza donde él tocaba de pequeño. Las montañas repetían el eco de sus flautas como un canto eterno de gratitud, y en medio de ellos, Tomás, ya adulto, guiaba cada nota con paciencia y amor. «Cuando toquen, recuerden lo que aprendí de mi padre Ramiro. No es por fama, es por sanación», les decía. La plaza, antes vacía y silente, se transformó en un altar de melodías, donde cada acorde era testimonio de que los milagros existen y que un corazón dispuesto es suficiente para mover el cielo. Una tarde, durante un ensayo al aire libre, un fuerte viento sacudió las partituras. Los niños corrieron tras las hojas, riendo. Tomás, de pie, alzó su rostro hacia el cielo y sintió ese mismo viento cálido que años atrás había entrado por la rendija de su casita. Cerró los ojos, respiró hondo y en su interior escuchó el susurro suave de aquel primer abrazo divino. «Nunca estuviste solo». Las lágrimas brotaron silenciosas mientras acariciaba su quena. Ramiro, observando desde lejos, comprendió que ese instante era más que un recuerdo. Era la confirmación de una promesa cumplida. Al caer la noche, Tomás se reunió con los padres de los niños en la escuela. Con voz firme les dijo: «Hoy estos pequeños tienen una oportunidad que yo no tuve, pero cada uno de ellos también pasará por pruebas. Enséñenles a no rendirse, a confiar en Dios, aun cuando todo parezca oscuro». Las madres asintieron con los ojos humedecidos, mientras los padres lo miraban con respeto. Aquella escuela no era solo un lugar de música, era un refugio de fe, un hogar para las almas heridas. Y en cada niño, Tomás veía reflejado al niño ciego de Villa Esperanza, que un día oró en el silencio. Con el tiempo, la pequeña escuela de Villa Esperanza se convirtió en un referente. Peregrinos, músicos y creyentes llegaban desde distintos lugares solo para escuchar a los niños tocar. Las montañas, siempre testigos silenciosos, parecían ahora entonar cada melodía junto a ellos. Un periodista internacional, conmovido, le preguntó a Tomás durante una entrevista: «¿Cuál es el secreto de todo esto?». Tomás, con su sonrisa serena y sus ojos cerrados, respondió: «El secreto es simple. Cuando uno toca con el corazón, el cielo siempre escucha. Y donde está el cielo, siempre hay milagros». Años después, ya anciano, Tomás seguía caminando por los senderos de su amado pueblo, guiado por el sonido del viento y la risa de los niños. Cada rincón de Villa Esperanza guardaba una historia de fe y redención. Una tarde, sentado bajo el viejo árbol de molle, acarició su quena, ya desgastada por los años, y murmuró: «Gracias, Dios mío, por haber usado mi dolor para sanar tantas vidas». Y mientras el sol descendía tras las montañas, el viento trajo el eco lejano de decenas de quenas tocando juntas, como un
Coro eterno de gratitud. Si sientes que esta historia tocó tu alma, suscríbete ahora mismo, porque los milagros de Dios aún siguen sucediendo. Una noche, mientras el pueblo dormía en silencio, Tomás, sentado en la terraza de su casa, levantó su rostro al cielo estrellado de los Andes. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas, pero esta vez no había dolor, ni soledad, ni miedo, solo gratitud. Virgencita, si algún día vuelvo a perder mis fuerzas, recuérdame lo que hiciste por mí. Tú me viste cuando nadie lo hacía. Tú me escuchaste cuando el mundo callaba. En ese instante, una brisa suave acarició su rostro como un susurro divino, sellando aquella oración con el mismo amor que lo sostuvo desde niño. Al amanecer, los primeros rayos de sol iluminaron Villa Esperanza. Desde lo alto de las montañas parecía que el pueblo entero despertaba envuelto en un abrazo celestial. Los niños comenzaron a reunirse en la plaza, afinando sus instrumentos. Tomás, con pasos lentos, se acercó una vez más a su rincón de siempre. Allí, rodeado de sus alumnos y de las nuevas generaciones, tomó su quena, cerró los ojos y comenzó a tocar. Y en esa melodía, llena de recuerdos, de fe y de amor, el pueblo volvió a escuchar no solo la música, sino el testimonio vivo de un milagro. Mientras las notas flotaban en el aire puro de la mañana, las madres abrazaban a sus hijos, los ancianos oraban en silencio y los jóvenes escuchaban con un respeto que antes no existía. Villa Esperanza, que años atrás le dio la espalda, ahora se había convertido en un altar vivo de fe. Las lágrimas rodaban en muchos rostros, pero esta vez eran lágrimas de sanación. Y aunque Tomás seguía sin ver el mundo con sus ojos, lo veía todo con el alma. Cada nota de su quena era un testimonio. Dios jamás abandona al que confía. Cuando la última nota se apagó, un profundo silencio envolvió la plaza. Tomás bajó su quena y con una sonrisa serena susurró para sí: «La fe es como tocar sin ver. Uno no sabe dónde terminará la melodía, pero confía en que llegará al lugar perfecto». Los aplausos estallaron, pero en su interior lo único que escuchaba era el eco suave de aquella primera oración de niño: «Que alguien me vea con el corazón». Y así, bajo el cielo de los Andes, quedó sellada la historia del niño ciego que no necesitó ver para cambiar el mundo, porque su fe fue siempre suficiente.